planteamiento de la práctica, de la próxima práctica que hay que hacer. No tiene ningún circuito, pero los circuitos están en el material. Uno de esos es este que está aquí, que es el convertidor de ponderación dinámica. El otro es R2R y el otro es un circuito integrado, que parece ahí. Que dudo que esté aquí, el integrado. De forma pregunta. Ahí aparece un circuito de conversión digital analógico, pero que las entradas todas son diferentes, o sea, no son entradas iguales. Al no ser entradas iguales, hay algunas características muy particulares en este tipo de circuitos. Primero debemos obtener la ecuación que corresponde a la salida para ello, que ya por ahí está calculada. De todas formas, hay que determinarla para poder entonces determinar cada una de las combinaciones posibles que estén presentes en las entradas. Como tiene 4 entradas, la tabla de conversión tiene 16 combinaciones. 16 combinaciones. Desde cuando todos los valores son ceros hasta que todos los valores sean 1. En este caso estamos considerando que las entradas tienen tanto valores positivos como negativos. Pudiese ser, y el que se va a hacer en la práctica, todos los valores son iguales. O sea, en este caso nosotros tendríamos valores que corresponden al 0 lógico como 0 y al 1 lógico como estos valores que aparecen acá, aunque sean positivos y negativos. Eso pudiese ocurrir. 4 corrientes que tiene el circuito. Y una corriente de salida. Un nodo, que es el que aparece. Por lo tanto, todas las corrientes llegan a ese nodo y de ahí sale una sola, que es la corriente de salida. Y es. Por lo tanto, en ese nodo que está acá, si nosotros lo consideramos como el nodo A, hay 4 corrientes que entran y una sola que sale. Y construimos entonces la ecuación que corresponde a ese planteamiento que está ahí. Para la primera corriente, que es la que aparece acá, I1, sería el voltaje, bueno, vamos a llamarlo X. El voltaje X y el voltaje A, donde hay una diferencia de potencial sobre el elemento que une los dos nodos. En este caso sería BA menos BX sobre un K. Porque es de aquí de donde está saliendo la corriente. Voltaje A menos voltaje X sobre un K. Voltaje B menos voltaje X sobre 2K. Voltaje C menos voltaje X sobre 4K. Y voltaje D menos voltaje X sobre 8K, que es la última resistencia que aparece ahí. Eso nos daría cada una de las corrientes que aparecen acá. La corriente 1, entonces sería la diferencia potencial que existe allí, que sería el voltaje en el punto A menos el voltaje en el punto X. Voltaje en un punto X sería 0. Sobre el valor de la resistencia que aparece ahí, que es un K. Más la segunda corriente que aparece ahí, que es I2. Voltaje B menos voltaje X sobre 2K. Más la siguiente corriente que es I3, que sería voltaje C menos voltaje X sobre 4K. La cuarta corriente que sería voltaje D menos voltaje X sobre 8K.
Y la corriente 5 sería voltaje X menos voltaje VO sobre un K. Eso nos daría la ecuación en el nodo. Por tierra virtual, este voltaje es igual a este. Y esto está conectado a tierra, por lo tanto es cero, porque no hay otra entrada. Si hubiese otra entrada, por supuesto que hay que calcular ese voltaje. Si hay otra entrada acá, no, por supuesto, si hay alimentación por esta entrada, deja de ser cero la entrada que está indicada en este momento como cero. Por lo tanto, el voltaje X es igual a cero. Y esto entonces se reduce a voltaje A sobre un K más voltaje B sobre 2K. Voltaje C sobre 4K. BD sobre 8K. Igual a menos VO sobre un K. Al despejar lo que nos interesa, que es VO, eso sería menos Un K por BA más B sub B sobre 2 más BC sobre 4 más BD sobre 8. Y esto lo podemos, si queremos, también reducir. Vean, un medio sería 0.5 BA. BP. B sub B, perdón. Un cuarto, 0.25. 0.25 BC más 0.125. 0.125. 0.125 BD. BD. Todo con el signo menos delante porque se está usando la entrada inversora. Porque la entrada no inversora no se está empleando. Esa sería la ecuación que nosotros tenemos ahí. Y con eso vamos a construir entonces la tabla. 16 combinaciones para construir la tabla. La tabla se construiría activando unos y desactivando otros, ¿no? Por supuesto. Esto iría desde el más significativo hasta el menos significativo. Más tarde. Permiso. Igual que sábado. Prende la luz. El bit más significativo es este que está aquí. Y el bit menos significativo es este que está aquí. O sea, este es el más significativo y este es el menos significativo. Este es el que vale más. Porque este valdría todo el voltaje que nosotros le estamos aplicando. Esto sería el voltaje multiplicado por este factor. O sea, aquí tendríamos la octava parte, estando quitada todo completo. Por lo tanto, si este es el más significativo, es el que tiene que ir más a la izquierda. BA, B sub B, B sub C y B sub D. Y BA. Y esta sería la salida. Y realizamos las 16 combinaciones. Las 16 combinaciones yo las voy a colocar en binario, aunque realmente no son en binario. Debería colocar estos valores en cada entrada. Pero los voy a colocar en binario. Pero realmente si yo tengo aquí una combinación que es 1, 1, 0, 0, yo debería tener entonces aquí 5 voltios, menos 2, 0, 0. Porque estas son las dos entradas que están activas. De todas formas, yo voy a construir el binario, lo que indica que esa estaría desactivada.
Y ahí están las 16 combinaciones, desde 0 hasta 15. Y con eso vamos a ir trabajando entonces con cada uno de estos valores que aparecen acá. Por supuesto, todos el 0 indican que todas las entradas están desactivadas. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser 0. En el segundo caso, está activada solamente D. PD. Si Sería, está activada D, sería 0,125 0,125 por 3. Sería 0,375. Todas las demás son 0. 0.375. Menos 0,375. 75. ¿Es positivo? No, pero hay un menos ahí. Hay un menos ahí. En la segunda condición, 0,25. que está activada es Menos 1. la entrada BC. Sería 0,25. 0.25. 0,25. Ajá. Y queda positivo porque el BC es negativo. Y en este caso, C sería menos 1. Ajá. Ajá. Entonces sería menos 0,125 con el menos que está aquí sería 0,125. Perdón, No, 0,25. Segunda condición. Perdón, la otra condición Sería está activada 6D. O sea, aquí C es menos 1 y D es 3. Sería 3 por esto y esto. Sería eso. Eso es lo que tendríamos ahí. Sería menos 625. Con el negativo de afuera daría 0,625. Esto es un valor que al multiplicar esto, simplemente haríamos la diferencia acá, vemos cuál es el que predomina y vemos si tanto le afecta el signo que está afuera. Da menos 0.125. En la otra condición está activada B. B es esta, B es menos 2. Eso da 1. 1 positivo. Siguiente condición, está activada esta y está activada esta, que es 3. 0,625. Positivo. En la siguiente condición está activado C, que es menos 1. O sea, estarían activadas este y este. Pasa a ser negativo otra vez. 0,865. Ujú. 1.25. No. En la siguiente condición estarían activados los tres, B, C y D. 0.875. Positivo. Positivo. 8, 75. 7, 5. En la siguiente Serían solamente está 5 activada voltios. este. Vea. 5 voltios. 5 voltios. Sería menos 5 voltios. Menos 5, ajá. Siguiente condición, está activada esta que vale 5 y esta que vale 3. Menos 5.375. 375. Negativo. En la siguiente condición estaría activada esa que sigue activada con todas las que siguen y se activa 5 positivo. C, ¿correcto? Sí. Que es negativo. Menos 4.75. 75. Ajá. Ahora se activa también D, que es 3. Menos 5,825. Menos Menos 5.125. las dos primeras, o las de dos de mayor peso. Esa y esa, las dos. 4, menos 4. Menos 4. Sería 3. O sea, A, B, D. Menos 4.775. 775, ¿sí? Ujú. Esta 3. Se activaría esta que es menos 1, ¿no? Sí, y se desactiva así.
menos 3.75. Y en la última está activado todo. Sería menos. Menos 4,125. Y estos serían todos los valores que salen de esto. ¿Qué? Una conversión donde las entradas no sean Bueno, idénticas. No existe tamaño de paso. Lo que era así menos 4.375. Si nosotros revisamos ahí no hay no podemos determinar la resolución. No hay Claro. un valor que siempre sea el mismo Menos entre 3.75. cada una de las dos combinaciones posibles. O sea, si tomamos esto, 1101. tendríamos un valor entre estas dos. Pero si tomamos esto, tendríamos otro valor. Y si tomamos esto, tendríamos otro valor. Y Claro. tendríamos siempre valores tal vez distintos todos. Entonces no hay un valor que sirva como tamaño de paso, como resolución. Porque las entradas todas son diversas. Ahora, si nosotros tenemos aquí todas las entradas, 2, 2, 2, 2, ahí sí vamos a tener un tamaño de paso. Ahí sí, el primer valor que obtengamos con la combinación 0001 sería el tamaño de paso. Con la resolución. Profe, en la de 1101 es menos 4.375. ¿Aquí? 375. Ahí. O sea, si nosotros tenemos, repito, un voltaje constante en todas las entradas para definir el nivel 1 y tendríamos entonces un tamaño de paso y tendríamos que todos los valores serán negativos, todos. Porque todos van a dar, o sea, no tendría ninguna entrada negativa y al no tener ninguna entrada negativa, por supuesto no hay posibilidad de que la salida sea positiva. Todas las salidas serían negativas. Y tendríamos un valor que va cambiando constantemente, se puede determinar entre cada dos combinaciones posibles. Ajá, Nelson, ¿cuál es el otro que no pudiste hacer de eso? Esto, no pesado. Ah, no, no he empezado. Wow. Profe, realiza el otro, este. El de la figura, el de la gráfica. Ese Pero está resuelto. ¿Estamos atrás? Ah, para otro ejemplo. ¿Ah? Va, pues. No. Se ve más difícil eso. ¿Cómo? Se ve más difícil eso. Este es más fácil. Pero está resuelto. Y determinar la salida. ¿No? No, entonces. A mimir. Ay. Se supone que sí, pero que hacer una copla y que hacer una copla mecánica entre el motor y el fit.
para que resulta que el motor gira y cuando el motor gira porque hay ciertas secciones y si el, y en el servidor que el motor gire va a girar también el potenciómetro que es el del feedback y va a hacer que se iguale el circuito con el feedback y se quede quieto. No creo que lo haga. Ya subió la práctica de editar. Supuestamente con eso se... O sea, el planteamiento dice que un convertidor digital analógico de 12 bits, si la escala completa, produce 20 miliamperios, determinar cuál es la resolución. Y hay otra pregunta que dice que cuál será la salida si la entrada es este número binario. O sea, si ese es el número binario que llega al convertidor, ¿cuál sería su salida? Se supone que es un convertidor que tiene 2 entradas y una sola salida. 2 entradas por las que llegan los 12 bits y una salida que es su salida analógica. Hay una ecuación que determina o se trabaja con esto que dice que la salida analógica es igual a K, que es la resolución, multiplicado por D, donde D es el número en binario convertido en decimal. El número binario convertido en decimal. La resolución es constante para cualquier dato, supuestamente, a menos de que se presente esa condición. Pero cuando los datos son uniformes de entrada, la resolución es la misma para todos los datos, para todas las combinaciones. Como primer paso habría que transformar entonces ese número a decimal, el número que nos da. Lo primero que tenemos que encontrar es la resolución. Si convertimos eso, no hacemos nada, porque no tenemos la resolución. La resolución nos dice que escala full son 20 miliamperios. Escala full quiere decir que el número de 12 bits todos valen 1. Eso es lo que significa full escala. O sea, los 12 bits son activos. Si dice el planteamiento que está a escala full produce 20 miliamperios, eso quiere decir que cuando todos valen 1, eso es escala full. Eso quiere decir que nosotros tendríamos en este caso, para hacer la parte A, nosotros tendríamos un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese es el número en binario. ¿Cuánto es eso en decimal? 2 a la 0. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 4095. 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10. 2 a la 10 es 1024. 4095. 4095. Sí, 4096. 4095. 95. 4095. Si no se equivocó la calculadora. 4095 no es un número de 2 a la n. Sí. No da nunca. O es 4096 o es la escala anterior, la mitad de eso, 2048. O es el doble de 4096. O sea, 4096 es 2 a la n. Díganme ustedes 2, ¿a qué elevo yo para que me dé 4096? Pero es que el primero no viene siendo 1 y los demás serían la conversión. Pregunto, todos los números deben responder a este valor. Quiere decir que la primera posición es 2 a la 0. Esa es 1. 2 a la 0 que vale 1. 2 a la 1 que vale 2. Estoy cambiando este. Dígame qué número coloco aquí para que me dé 4095. Entera. No existe, entero no existe. Ninguno. 4096. Por eso, 4095. 4096. Por eso, también O sea que la calculadora. Sí, 2 a la 12 es 4096. Hay 1496. Por eso digo, 4095 no es ningún número que me dé 2 a la n. Los números salen así. O sea, esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así sucesivamente. Quiere decir que esto vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y 2048. Si sumo todo eso, me tiene que dar un número. 2096. 2048. 2096. 42. 4096.
No, Porque lo voy colocando es el doble, el doble, el doble, el doble, el doble. Y después sumo todo lo sumo. Así es como hago la conversión. Es que da 95 por el 1 que está impar. Si fuera 1 y puro 0 sería... Da 95 porque el 1 al final. El decir no vale 2. El 1 vale 1. Ese vale 1. Ese es el único impar que hay. Por eso te da 95. Ese queda limpar. Ese es el que da el impar. Entonces da 4095. Sí. Exacto. Ese es el número que hace que sea impar la resolución. Supongamos que sea 4095, entonces vamos a la ecuación. Tengo la salida, 20 miliamperios. Necesito calcular K y conozco D, porque esto es D. D es el número binario convertido a decimal. Si es así, entonces mi salida es 20 miliamperios. Tengo el valor de K, que es lo que quiero determinar, y aquí tendría 4095. K sería entonces 20 miliamperios sobre 4095. Eso me dará la resolución. Profe, ¿y la salida puede estar en amperios? Es lo que sea, claro. En lo que sea. O sea, unidades de eléctrica. Da 4,88 microamperios. ¿Cuánto? 4,88 microamperios. 488 microamperios. Si esa es la resolución, quiere decir que yo debo tener una tabla un poquito grande, porque tengo 12 bits. bits. Si son 12 bits, yo doy desde 12 ceros hasta 12 unos. Y entre cada uno de ellos debe ir incrementándose en 4,88 microamperios. Quiere decir que cuando yo tenga la primera combinación de 11 ceros y un 1, debe darme esto. Y de ahí en adelante, el siguiente, lo voy sumando. Y si no da, profe, vamos. Es que eso es, pues, es así, no puede ser de otra forma. O sea, la K es lo que hay entre un espacio y otro. Es el tamaño del paso, es la resolución. Tenemos ya el tamaño de paso, pero ahora nos dicen este número que está aquí y este número que está aquí, ¿cuánto es en decimal? 695. 695 en base 10. Y volvemos a aplicar la misma ecuación en la parte B. En la parte B, nosotros tenemos entonces este número 00, 10, 10, 11, 0, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esto en binario sería 695. 695 en decimal. Nos dicen cuál es la salida. Entonces yo simplemente aplico la misma ecuación. Es igual a K por D. K ya sabemos cuánto vale. 4,88 microamperios multiplicado por el número que estamos convirtiendo de binario a decimal, 695. Y eso me daría 3,39 miliamperios. 3,39 miliamperios. O sea que cuando en la tabla se presenta esta combinación, esta es la salida. 3,39 miliamperios. Nelson, dijiste que iba a hacer de la gráfica, ¿no? No, yo no voy a hacer nada. Hacelo. Otro día que no se va. ¿Ah? El día del examen. Otro día que no se va. El día del examen lo vas a hacer. Ese día es decisivo. Eso era el 46 del transporte. ¿Qué por ahí? ¿Me puedes hacer el favor de dibujar la gráfica de esa ahí? Sí, porque Nelson Ya, déjame tomar la sorpresa. está desmotivado. Así es, la primera parte cabeza. Ajá. Oye, ¿Cómo? Venezuela. ¿A vos la calculadora te puso 4096?
Venezuela. Profe, ¿por qué usted decía que era 4000? ¿Por qué al final sí quedó 4095? ¿Cómo? Porque el uno que está solo al principio es 1. Ese es lo que te va a hacer la función el resultado impar. Si ese número fuera 0, te hubiera dado 94, no 95. Wow. Si Efraín lo dice yo, creo. El resultado es 2 a la n menos 1. Ah, bueno, 12 a la 12 era el 4696 menos 1 es 95. 2 a la n Sí, 4000. menos 1, no, n menos, no el exponente, sino sí, el ya va. resultado se le resta 1. Ah, Sí, claro, 4095. O sea, que en ese caso no hay Efraín sí presta atención en digital. Profe, pero No, pues son 12, lo que pasa es que el 4096 que determina es el número de combinaciones. sí, correcto. 11 ceros y un 1 daría este valor. Aquí lo que. Y Aquí, luego cuando tienes la combinación esta que está aquí, esta debe dar este valor. 3. Eso, aquí también tenía esa duda. Por ejemplo, aquí tenemos números positivos y negativos. Por ejemplo, porque aquí sabemos que va subiendo de 4.88, 4.88, 4.88. Aquí, ¿cuál para determinar la Aquí carga? el tamaño del paso Ajá. no se puede determinar. No se puede determinar, en esos casos no se puede determinar. No, porque tú tienes un valor distinto. Exacto. Por eso no va con. No lleva patrón, no lleva como que un patrón. Porque para que, o sea, en condiciones normales, los valores deberían ser todos iguales. Todos iguales. Todos iguales. Por eso. No en todas las. Aunque, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente uno trabaja la parte digital con los valores máximos que representan cada uno de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo 0 y 5. O sea, cuando ustedes trabajaron con sistemas digitales, Nosotros no vemos esa materia. 7.4 o la electrónica digital, o bueno, eso sí. o como se llame aquí. Electrónica digital. Hay una familia que es 7400, o sea, 74 XX. Eso depende, tiene un número distinto. Todos los que comienzan por 74 pertenecen a una familia que se llama TTL. La familia TTL trabaja de 0 a 5 voltios. Más o menos, creo que es 1%. Más o menos 1%. O sea, la polarización y todos los niveles se trabajan en 0 a 5. Sí. ¿Qué ocurre? Que el cero lógico está entre 0 y 0.8 voltios aproximadamente. Y el 1 lógico está aproximadamente entre 2.5, a veces 3, hasta 5 voltios. O sea, ya cuando uno tiene 2.5, 3 voltios, ya la indicación es 1. O sea, si tú tienes un LED en la salida, tienes 3 voltios y te debe encender. Sí, Indicando ya que con hay que uno. prenda más o menos ya Que hay 1. Y entre 0 y 0.8 debe ser 0. Porque hay una región aquí que no es ni 0 ni 1. Una región en que si uno lo pone a trabajar ahí o el dispositivo le está dando un voltaje allí, en esa región, el circuito puede dar cualquier respuesta. O sea, se vuelve inestable. Sí, en electrónica digital también, que una vez hicimos una práctica, los LED prendían, a veces prendían con menos intensidad, pero ya se tomaba como uno. Ya no me imagino eso. No sé, necesito la escala. Es que no se ven tampoco, o sea, no se ven. ¿Qué claro tiene? No se ven. La foto cuando la subieron no puede fijar. Pero creo que va de 30. Ahí sí, porque estos son milisegundos o microsegundos. Yo sé que llega a 300. Hermano, ya tenéis cabo. Y aquí comienza el Towel. Lo hiciste hasta que profesor. Es que uno de los Va a ser que había sido propuesto.
¿Y cómo dice la...? Después del examen. ¿no? Dice, el ciclo siguiente obtener la frecuencia media de como la muestra de la figura a una velocidad de 3 o 50 km, diferencia de 8 voltios. Creo que va a ser un David, te diste No me agrada la cosa, porque tiene un motor. Recortar segundo. ¿Ya hacer el examen de vida digital? de digital. De 8 puntos. De digital. Y está diciendo Micro. Sí, pero ese. Me tuve que probar porque se fragó quitando muchos puntos. Se tuve que ponerlo odioso. Si él se pone odioso, yo vos te pones más odioso. Porque ya pasar mi corte no. ¡Ah, modulación! Bueno, depende de qué le preguntéis, para mí. Le ve que a nosotros no nos gustan las amenazas. No nos gustan las amenazas, compadre. ¿Qué haces, Néstor? No, necesito tener las escalas, necesito las escalas que estén bien definidas. Es una foto de París. El gocho. Doctor.